Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes esta hora de clase y los temas que se han planificado para esta hora. Buenas noches, Lisa. Meli, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Iniciamos el desarrollo de las actividades y de inmediato vamos a presentar el material correspondiente a esta hora de clase y vamos a tratar sobre un tema bastante importante, neurálgico y que muchas veces es un poco incómodo tratar con nuestros familiares, con nuestros papás o con nuestra mamá. Es importante, es un poco complicado y vamos a hablar justamente dentro de ese proceso que es necesario que ustedes conozcan sobre las infecciones de transmisión sexual. Son algunas de las características en las cuales obviamente es parte fundamental también del proceso de educación sexual. Se incluyen dentro de este grupo todas aquellas infecciones que pueden transmitirse a través de una relación sexual, aunque algunas de ellas pueden contagiarse también por medio de otras vías. Si una persona enferma mantiene relaciones sexuales con una persona sana, el riesgo de contagio de esta última es muy elevado. A pesar de los avances médicos, estas enfermedades continúan contrayéndose en la actualidad debido principalmente a dos factores fundamentales. Primero, la mayor promiscuidad en las relaciones sexuales e inicio de las relaciones en edades muy tempranas. Luego, la falta de información acerca de los métodos preventivos. Es importante también saber. Y dentro de esto, obviamente, las técnicas en cuanto a educación sexual. Son infecciones de transmisión sexual, en sus siglas ITS, por ejemplo, la gonorrea, la sífilis causadas por bacterias, el herpes genital, la hepatitis B y el SIDA, provocadas por virus. Otros microorganismos como protozoos y hongos pueden también provocar dolencias que afecten a los órganos sexuales. Según la Organización Mundial de la Salud, entre los más de 30 virus, bacterias y parásitos que se sabe se transmiten por contacto sexual, 8 se han vinculado a la máxima incidencia de enfermedades de transmisión sexual. De esas 8 infecciones, 4 son actualmente curables: la sífilis, la gonorrea, la clamidiasis, la tricomoniasis. Las otras 4, como la hepatitis B, el virus de herpes simple, HSV o herpes, el VIH y virus del papiloma humano, el VPH, son infecciones virales incurables, aunque existen tratamientos capaces de atenuar o modificar los síntomas o la enfermedad, pero no son curables. Las ITS se propagan predominantemente por contacto sexual, incluidos el sexo vaginal, anal u oral. También se pueden propagar por medios no sexuales, por ejemplo, la transfusión de sangre o productos sanguíneos. Muchas ITS, en particular la clamidiasis, la gonorrea, la hepatitis B primaria, el VIH y la sífilis, pueden transmitirse también de la madre al hijo durante el proceso del embarazo y el parto. Una persona puede tener una ITS sin manifestar síntomas de enfermedad. Los síntomas comunes de las ITS incluyen flujo vaginal, secreción uretral o ardor en los hombres, úlceras genitales y dolor abdominal. Estas son algunas de las ITS frecuentes. Todas se previenen utilizando un preservativo. Es una de las características fundamentales. Y a continuación, en el siguiente cuadro, nosotros vamos a poder observar las enfermedades y cuáles son las características de acuerdo a cada una de ellas. Iniciamos con la infección gonocoica, producido por la bacteria Neisseria gonorrhoeae. En los hombres, la parte infectada es la uretra y los síntomas son la necesidad frecuente de orinar y dolor durante la emisión de orina, así como una secreción amarillo-verdosa. En relación a las mujeres, afecta a la vagina y el único síntoma es la secreción amarillo-verdosa. Puede transmitirse al feto durante el parto y producirle una fuerte irritación en los ojos, denominada oftalmia gonocoica. Esto en cuanto a a la infección gonocoica. En relación a la sífilis, esta es producida por la bacteria Treponema pallidum.
es la zona genital, perdón, en la zona genital se producen unas lesiones similares a llagas, denominadas chancros. Si no se trata, la enfermedad causa deterioro en el sistema nervioso y circulatorio. Puede transmitirse al feto a través de la placenta y causa la sífilis congénita, que provoca graves deformaciones óseas, llagas y trastornos como la neumonía. En relación al herpes genital producida por el virus del herpes simple, el VHS, en los genitales aparecen vesículas en forma de racimos que pueden extenderse a las zonas próximas y ulcerarse. Causan picazón y dolor intenso, además de fiebre y dolor de cabeza. En cuanto a la hepatitis B producida por el virus de la hepatitis B o VHB, se produce una inflamación y destrucción de las células del hígado. En muchas ocasiones no presenta síntomas. En el caso de que estos se manifiesten, son fiebre, vómitos, dolores abdominales e ictericia. ¿Qué es la ictericia? Es la coloración amarillenta de la piel. La hepatitis B puede hacerse crónica, con lo que el hígado se degenera y puede desarrollar cirrosis o cáncer. Además de la sexual, existen otras vías de transmisión de la enfermedad, tanto sanguíneas o materno-filial. Esas son las características en cuanto a a algunas de las enfermedades, obviamente, categorizadas dentro de las ITS. Debido a la incidencia del SIDA y la problemática que rodea esta enfermedad, vamos a exponer sus características a continuación. En relación al SIDA, el nombre de la enfermedad es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ya define sus características así. Es un conjunto de alteraciones o síndromes que se producen cuando el VIH ataca el sistema inmunitario y provoca su funcionamiento deficiente. El organismo queda sin capacidad para defenderse y se producen infecciones repetidas y tumores, que son la causa de la muerte de las personas que padecen esta enfermedad. Para que el virus llegue a los linfocitos, existen tres vías de contagio. Y vamos a ver cuáles son a continuación. Y tenemos por vía sanguínea el contacto directo con sangre contaminada en una herida, en transfusiones o a través de agujas y jeringuillas contaminadas. Obviamente puede ser una vía de contagio. La sexual, las secreciones vaginales o el semen transmiten el virus. El riesgo es mayor si existen pequeñas heridas o úlceras en las zonas que entran en contacto directo. En relación al materno filial, es cuando una mujer embarazada está infectada con el virus, puede transmitirlo al feto a través de la placenta, también en el momento del parto o en la leche materna durante el proceso de la lactancia. Es bastante complicado ese proceso. El SIDA es la enfermedad infecciosa más grave aparecida hasta la actualidad. Afecta a millones de personas en todo el mundo, por lo cual adquiere la denominación de pandemia. De acuerdo con estadísticas de la ONU-SIDA, hasta el año 2015 aproximadamente 37 millones de personas estaban infectadas. En Ecuador, según proyecciones del organismo internacional, a finales del año 2015, más de 29.000 personas eran portadoras de VIH y que entre 1.000 y 3.000 personas fallecieron por el SIDA. Hasta el momento no se dispone de una vacuna para la prevención ni de un tratamiento eficaz que pueda ser aplicado a los efectos. En cuanto a la prevención, entre las normas concretas para evitar contraer esta enfermedad, nosotros podemos mencionar las siguientes. Primero, utilizar preservativo cuando se mantengan relaciones sexuales con una pareja no estable o en el caso de que la pareja, a pesar de ser estable, pueda estar infectada. Aplicar esta norma es primordial para prevenir el resto de infecciones de transmisión sexual. No se deben compartir jeringas, cuchillas de afeitar, cepillos de dientes u otros objetos que puedan haber estado en contacto con la sangre de la persona infectada. Las mujeres que padezcan la enfermedad o sean portadoras del virus deben evitar tener hijos debido al riesgo de transmisión de la madre al feto. Como las mujeres que padecen esta enfermedad deben tomar medicamentos de manera continua, existe el riesgo de desarrollos de defectos de nacimiento. Sin embargo, si la madre decide dejar de tomar los medicamentos durante el embarazo, su enfermedad puede empeorar y eso obviamente tener efectos bastante negativos en relación a la vida tanto de la madre como del feto.
Los problemas de salud sexual y reproductiva, según el Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva durante el año 2017 a 2021, en Ecuador el ejercicio pleno de los derechos sexuales y derechos reproductivos está afectado por las inequidades económicas, de género, sociales y también étnicas. Los efectos de estas inequidades se presentan en estos ámbitos y interrelacionados por ejemplo, la diferencia de la tasa de fecundidad entre distintos grupos de población, el embarazo en adolescentes, la mortalidad materna, el acceso a métodos anticonceptivos, el incremento de las ITS, incluidos el VIH, cáncer relacionados con el aparato reproductor y salud sexual y reproductiva en personas con discapacidad. Y a continuación vamos a revisar estadísticas de algunas de estas problemáticas. Vamos a ver cuáles son los efectos en cuanto al nivel de la población. El embarazo en adolescentes, por ejemplo, es una prioridad de salud pública en la región de América Latina y el Caribe, puesto que esta región ocupa el segundo lugar a nivel mundial, después de África subsahariana. Según el Centro de Estadísticas para América Latina y el Caribe, CEPAL, Ecuador es el tercer país a nivel de la región con la tasa más alta de embarazos en adolescentes, como lo indica el informe del Estado Mundial de la Población durante el año 2013. Los esfuerzos y los recursos para prevenir el embarazo en adolescentes suelen centrarse al grupo de 15 a 19 años. Sin embargo, las niñas más vulnerables que enfrentan mayor riesgo de complicaciones y muerte debido al embarazo y el parto son de 14 años o menos. También existe esta tasa bastante importante. Uno de los derechos fundamentales del hombre y las mujeres es la planificación familiar, la misma que debe incluir información y acceso a métodos anticonceptivos modernos, con la finalidad de que las mujeres y las parejas ejerzan el derecho a decidir si quieren tener hijos o no, cuántos y en qué momento. El uso de condones femeninos o masculinos adicionalmente contribuyen a la prevención de infecciones de transmisión sexual, incluidos el VIH-Sida. Según la OMS, se calcula que entre el 20 y el 30% de las gestaciones terminan en aborto espontáneo. Sin embargo, hay estudios que indican una incidencia de aborto entre el 40 y el 50% y aún hasta el 80% de todas las gestaciones cuando se incluyen embarazos a muy temprana edad. En América Latina, el 14% de las muertes maternas están justamente relacionadas con abortos realizados en condiciones inseguras y en Ecuador esta cifra asciende al 15,6% de todas las muertes. De acuerdo con el más reciente reporte global sobre la epidemia del VIH elaborado por la ONU-SIDA, en julio del 2014, en coordinación con el Ministerio de Salud de los países miembros de las Naciones Unidas, se estima que en Ecuador viven con VIH un total de 33.000 personas. Para el 2015, 14.844 personas accedieron al tratamiento antirretroviral en unidades de salud del Ministerio de Salud Pública. El cáncer de cuello uterino es el segundo cáncer más común en las mujeres y a su vez la segunda causa de muerte por cáncer en América Latina. En Ecuador, durante el 2008, el 50% de las mujeres diagnosticadas con cáncer de cuello uterino murieron por esta enfermedad, según datos del Ministerio de Salud Pública. La importancia que reviste este cáncer en el ámbito de salud sexual y reproductiva ha llevado a profundizar en la investigación de sus causas. En los últimos 25 años se demostró que es causado por la infección del virus del papiloma humano VPH por la vía genital. La infección genital con el virus del papiloma humano VPH es la enfermedad de transmisión sexual viral más frecuente a nivel mundial. Es la que más se ha propagado a nivel mundial. Prácticamente es la más común, por decirlo de esta manera. Esto en cuanto a esta primera etapa de este tema que nosotros hemos venido desarrollando en función de educación sexual. Vamos a nuestra siguiente etapa y vamos a reforzar justamente estos temas que nosotros ya hemos venido tratando durante este proceso de clases y vamos justamente a ver este tipo de enfermedades de transmisión sexual en el hombre y también en la mujer, cuáles son sus causas, efectos y otras características más. Y como lo habíamos mencionado, vamos a ver las enfermedades de transmisión sexual, ETS, tanto en el hombre como en la mujer.
Las enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual son infecciones que se transmiten de una persona a otra por vía sexual, ya sea manteniendo sexo vaginal, anal u oral. Los síntomas de estas enfermedades son varios y en ocasiones muy molestos. Las ETS pueden padecerlas tanto los hombres como las mujeres, aunque las consecuencias más graves de salud suelen padecer las mujeres. La mejor arma para combatir las ETS es la prevención, ya sea mediante el uso de preservativos, las vacunas u otras medidas. A pesar de ello, hoy en día existen tratamientos para casi todas estas infecciones y por tanto es fácil curarse de una ITS. A continuación vamos a ver un pequeño índice de los 9 puntos, los cuales vamos a ir viendo en esta siguiente etapa de clases. Primero, ¿cuáles son las causas de las ETS? Las infecciones de transmisión sexual se transmiten mediante el contacto de fluidos como por ejemplo la sangre, el semen, el flujo vaginal, entre otros. De ahí que la principal vía de contagio sea manteniendo relaciones sexuales sin protección. Sin embargo, las ITS también pueden transmitirse por el uso de jeringas contaminadas, transfusiones sanguíneas, contacto con heridas e incluso algunas de ellas pueden transmitirse de la madre al hijo durante el embarazo o también el parto. Los agentes causantes de estas infecciones de transmisión sexual son los siguientes. Primero, las bacterias tales como la gonorrea, la sífilis y la clamidia. Virus como el papiloma humano, la hepatitis, la herpes genital, el VIH. Parásitos tales como las sarnas y también la tricomoniasis. Esos son algunas de los parásitos, algunos de los agentes causantes de este tipo de enfermedades. Aquí nosotros podemos observar cuáles son los medios de contagio. Tenemos las relaciones sexuales sin protección, la transfusión de sangre, el intercambio de agujas y también el embarazo. Cada uno de estos agentes son causantes de una enfermedad de transmisión sexual que pueden afectar a la fertilidad. En el siguiente artículo, obviamente, vamos a ver cuáles son cada una de ellas y especialmente iniciamos con los factores de riesgo. En general, todas las personas que mantienen una vida sexual activa y que no usan protección de barrera como el preservativo están expuestas a padecer cualquier tipo de estas ITS. No obstante, a continuación vamos a comentar los factores que pueden aumentar el riesgo de infección. Por ejemplo, tener una edad entre 15 y 24 años dentro de la actividad sexual, mantener relaciones sexuales sin protección con varias parejas, tener antecedentes de ITS, las violaciones o agresiones sexuales, el abuso del alcohol y drogas, sobre todo aquellas en las que se comparten jeringas, también son parte fundamental en cuanto a factores de transmisión de estas enfermedades. En caso de haber sido expuesto a cualquier situación y o tener sospechas de posible contagio, lo más recomendable es acudir al médico, ya que las pruebas de detección de las ETS son muy fáciles de hacer mediante el análisis sanguíneo. Síntomas de las ETS. En primer lugar, hay que tener claro que las ETS no siempre van a dar lugar a signos y síntomas en las personas afectadas. Por ello, las DTS pueden pasar desapercibidas durante largos periodos de tiempo hasta que aparece alguna complicación. También puede pasar que los síntomas no aparezcan hasta años después de la infección. En otros casos, en cambio, si se aparecen síntomas a los pocos días de las ITS, es posible hacer un diagnóstico mucho más rápido. Los signos y síntomas más comunes de las enfermedades de transmisión sexual son los siguientes. Por ejemplo, dolor al orinar, flujo vaginal con mal olor y también con color, dolor en las relaciones sexuales, sangrados vaginales que no corresponden a la menstruación, dolor en la parte baja del abdomen, secreción del pene inusual, aparición de llagas, verrugas o úlceras en la zona genital o bucal, ganglios linfáticos, inflamaciones y dolores. Fiebre y erupciones cutáneas son algunas, obviamente, de los signos que presentan este tipo de enfermedades. Como se puede observar en las imágenes, las infecciones de transmisión sexual pueden manifestarse por diversos síntomas. ¿Qué tipos de ITS existen? Existen más de 20 tipos de enfermedades de transmisión sexual. A continuación vamos a comentar las ITS más comunes y los posibles tratamientos para poder combatirlos.
Iniciamos con la clamidia. La clamidia es una de las ETS más comunes y está causada por la bacteria Clamidia trachomatis. En la mayoría de los casos, la clamidia no presenta síntomas en las personas afectadas, pero pueden tener consecuencias graves para la salud si no es tratada, como por ejemplo la enfermedad inflamatoria pélvica en el caso de las mujeres. El tratamiento de la clamidia consiste en antibióticos como acitromicina y doxicilina. Además, la pareja deberá evitar el contacto sexual hasta confirmar que la infección ha desaparecido, ya que es fácil de contagiarse de nuevo. Otra de las enfermedades que podemos mencionar es la gonorrea. La gonorrea, también conocida como blenorragia, es una infección causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae. Su principal vía de contagio es el sexo vaginal, anal u oral. Al igual que en el caso anterior, la gonorrea no suele causar con síntomas, pero puede provocar la enfermedad inflamatoria pélvica si no se trata dando lugar a infertilidad y problemas durante el embarazo. Eso en relación a la gonorrea. El tratamiento es muy sencillo con la administración de antibióticos como cetriaxona y acitromicina. Obviamente se puede eliminar este tipo de virus, este tipo de inflamación. La sífilis es una infección bacteriana que puede llegar a ser grave si no se trata de forma temprana. La bacteria causante es la Treponema pallidum y afecta a tanto a hombres como a mujeres. El principal síntoma es la aparición de unas liegas en el área genital llamadas chancros, los cuales son muy contagiosos. En los casos más graves, la sífilis puede dar lugar a daños cerebrales, parálisis y también a ceguera. Los antibióticos utilizados para curar la sífilis son la penicilina G y también la eritromicina. En relación al VPH, el virus de papiloma humano o VPH es la enfermedad de transmisión sexual más común que existe a nivel global. Existen unos 40 tipos de VPHs que afectan a los genitales tanto de hombres como de mujeres y se transmite a través del contacto sexual. El VPH provoca la aparición de unas lesiones en la piel conocidas como verrugas genitales, las cuales son indoloras pero muy contagiosas. En los casos más graves, el VPH puede dar lugar a ciertos tipos de cáncer, especialmente al cáncer de útero. La infección del VPH no tiene cura, pero hay otras acciones que pueden prevenir su aparición y desarrollo de cáncer, como las vacunas o la realización de citologías periódicas. Por otra parte, las verrugas sí se pueden quitarse con pomadas o nitrógeno líquido. Son parte, obviamente, en las cuales obviamente se puede eliminar este tipo de verrugas. Vamos a ver a continuación la hepatitis B, en qué consiste y cuáles son las características. La hepatitis es una enfermedad que afecta al hígado y que puede estar causada por diferentes virus. El hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C. El virus de la hepatitis B es el que suele transmitirse por contacto sexual. La hepatitis puede desencadenar una enfermedad hepática grave para toda la vida con la aparición de cicatrices permanentes en el hígado, conocido como cirrosis, y luego cáncer, insuficiencia hepática, entre otras enfermedades. El virus de la hepatitis B no tiene cura, pero puede prevenirse con las vacunas. Si quieres saber más sobre cómo evitar, obviamente, el contagio del virus de la hepatitis, obviamente en las siguientes clases, obviamente iremos también topando este tipo de temas. El herpes genital es una infección muy común que está causado, perdón, por el virus del herpes simple. El VHS, existen dos tipos de cepas de este tipo de virus. El herpes simple tipo 1 y el herpes simple tipo 2. Ambos tipos pueden dar lugar a herpes genital, aunque el más común es el agente causado por el VHS2. El herpes genital se caracteriza por la aparición de llagas en la vulva, la vagina, el cuello uterino, el ano, el pene, el escroto, las nalgas o la cara interna de los muslos. Pues son las partes donde se afecta con este tipo de virus.
El contagio del herpes se produce en el contacto piel con piel y aunque no haya una cura definitiva para esta afección, existen medicamentos que ayudan a disminuir los síntomas y evitan el contagio con otras personas. En cuanto al VIH, el VIH es de la inmunodeficiencia humana, es el agente causado de la enfermedad conocida como SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En concreto, el VIH afecta al sistema inmunológico del individuo y lo debilita, lo cual hace que disminuya sus defensas y que pueda enfermarse con más facilidad. El VIH puede permanecer en el cuerpo humano durante años sin desarrollar síntomas. Sin embargo, no existe una cura definitiva y el riesgo de infecciones por vía sexual es muy elevado. Entonces, esto en cuanto a este tipo de enfermedad de transmisión sexual. Hoy en día existen tratamientos muy efectivos con antirretrovirales que consiguen mantener una carga viral muy baja en las personas seropositivas, lo cual les hace ganar calidad de vida e incluso la posibilidad de tener un hijo sin riesgos de contagio. Entonces son los avances también tecnológicos, científicos relacionados a la salud, que también obviamente busca mejorar la calidad de vida de las personas. Y por último, vamos a hablar de la sarna o escobiosis. Es una infección de la piel que está causada por parásitos, los ácaros y también la sarna. Su transmisión se realiza piel con piel, normalmente durante el acto sexual, por eso se considera también como una ETS. La sarna provoca erupciones, irritaciones y mucha picazón, aunque no es grave, su contagio es muy fácil y los síntomas demasiado molestos. El tratamiento de la sarna consiste en la aparición o en la aplicación de pomadas con permetrina o la toma de pastillas de ivermectrina. Esos son parte de los medicamentos en los cuales obviamente se puede tratar este tipo de enfermedades. La tricomoniasis es la ETS curable más común que existe, ya que se contagia fácilmente durante el sexo por un parásito protozoario unicelular llamado Trichomonas vaginalis. Las personas afectadas por la tricomoniasis no suelen desarrollar síntomas, aunque algunas mujeres sí pueden causar o cursar con vaginitis o irritación de la vagina. El tratamiento de la tricomoniasis es muy sencillo y consiste en la toma de antibióticos como el metronidazol y la tioconazol. Esos son dos medicamentos los cuales pueden tratar este tipo de enfermedades. La prevención de las ETS. Para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, lo más importante es que toda la población, especialmente los jóvenes, tengan una buena educación sexual. Los métodos anticonceptivos son eficaces para prevenir un embarazo no deseado. Sin embargo, el preservativo es el único método que ofrece la máxima garantía a la hora de impedir el contagio con las ETS. A pesar de que alrededor del 95% de los adolescentes en el mundo tienen acceso a algunos de los métodos preventivos frente a las ETS, únicamente el 5% de los jóvenes en edad reproductiva los utiliza. Con el objetivo de fomentar la práctica de relaciones sexuales seguras y reducir el riesgo de contagio de las ETS, hace años se han desarrollado las recomendaciones ABC que comentamos a continuación. A de abstinencia. La abstinencia es la forma más eficaz de evitar las ITS. B de Fightful. Las relaciones mutuamente monogámicas a largo plazo disminuyen el riesgo de contraer este tipo de enfermedades. Y la C, el condón, es el uso del preservativo y protección bucales, pues siempre reducirá el riesgo de contagio en caso de no cumplirse las dos recomendaciones anteriores. Esto en relación a los temas importantes que nosotros hemos visto y hemos ido ampliando un poco más. Aquí se ha tomado el nombre de determinados medicamentos. Una de las características fundamentales, obviamente, esto es una referencia. En el caso de pronto de ustedes tener algún tipo de síntomas o de tener alguna situación que ustedes
presientan que ustedes tienen algún tipo de enfermedades o de este tipo de enfermedades, lo más adecuado es no automedicarse y obviamente ir a donde un médico, a donde un especialista, el cual realice obviamente los análisis pertinentes y les provea justamente del medicamento adecuado de acuerdo a la asintomatía que ustedes tengan en función de los síntomas que ustedes tengan. Obviamente les van a proporcionar el medicamento adecuado. No es recomendable que ustedes obviamente tomen como referencia los medicamentos que se ha mencionado en la presente clase. Eso solamente son referencias. Cada uno, cada persona tiene una simbiosis, cada uno tiene una característica en relación a su fisiología y por ende es necesario que en el caso de presentir que obviamente tienen algún tipo de estas enfermedades o alguna sintomatía, es mejor acudir al médico. Y no solamente dentro de este tipo de enfermedades, sino de forma general cuando ya hemos de tomar este tema delicado también sobre la automedicación. Cuando nosotros nos automedicamos, nosotros estamos generando un mal mayor a nuestro organismo. Estamos desarrollando o permitiendo que los microorganismos que están en nuestro cuerpo desarrollen un proceso de protección, un proceso de evolución, obviamente el cual cuando ustedes vayan a tomar, cuando ustedes vayan a querer tomar algún tipo de medicamento, obviamente ya va a ser mucho más complicado. Entonces, por estas circunstancias, es más recomendable que ustedes en cualquier enfermedad, la enfermedad que ustedes tengan, mejor que acudan a un médico, a un especialista de la salud el cual les va a enviar a hacer análisis, les va a dar un diagnóstico más determinado y les va a proporcionar el tratamiento adecuado de acuerdo a sus características. Esto como una recomendación final. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes las actividades correspondientes a esta hora de clase. Un gusto haber compartido con ustedes. No, les deseo que tengan una feliz noche, un feliz resto de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Que descansen. Hasta otra semana, Lisa, gracias. Gracias, Lisa.